constructor de sueños. Mira cómo el mundo sigue en pie con las guerras. El mundo era mucho más hermoso cuando los pueblos de la tierra disfrutaban de la vida y las abundantes cosechas. En la otra parte del mundo, en la tierra de las Amazonas y el inmenso verdor de los Andes, el gran río que nace en los Andes y recorre todos los parajes del Amazonas, es el lugar perfecto de Dios para soñar despierto, donde el agua es pura, donde la vida apacible de la naturaleza te habla, te grita el grito silencioso de la vida, el río que nunca muere, el río que viaja regando el medio mundo como un bálsamo de paz, el río de la vida, de la luz, el amor. Pablo, el amigo de Juan Pueblo, envejeció. Habían pasado los años y Pablo, el niño inocente amigo de Juan Pueblo, ya con su cabellera plateada por los años, donde presenció las crisis del mundo, las guerras, el hambre y las miserias humanas como la muerte de su amigo Juan Pueblo. Pablo siempre quiso ser abogado de los pobres. Después de muchos años de mirar el corazón de la gente, los buenos, los malos, la corrupción de la sala de juicios, los abogados que vendían y compraban la verdad, Pablo se quedó a vivir lejos de la ciudad, donde la vida era un amplio horizonte de lindos paisajes con la paz y la frescura de los valles, los montes, las montañas, donde había aire puro, había comida, había paz en el pueblo. Todos se conocían entre sí. Todos compartían los alimentos de la vida, donde todavía había amor. Así el viejo Mustafa se sentó a mirar el hermoso mar de Galilea. Mirando el universo de la creación perfecta del Creador, los milagros, los pecados de la gente y los crímenes de los tiranos. Pablo en América del Sur se sentó en el tronco de un árbol de frondosas ramas que proveían de sombra a quien lo buscaba. Aquí, en aquella canción natural de los pajaritos, las aves, el sonido del viento, el aroma de las flores, Pablo se reúne cada mañana con sus hijos. Allí está René, Said, Aisha y su esposa Maciel, contemplando el paisaje matinal del Amazonas, donde se tiene amor, fe, esperanza para la vida. Es el año 2049. Atrás quedaron las historias del profesor Guillermo, que murió de pena cuando se enteró de la muerte injusta de su mejor alumno, su pupilo. Era el mejor de la escuela de Tixán. La historia de Juan Pueblo ya no existen profesores en la escuela de Tixán. Las puertas están cerradas. No existe el bullicio de los niños que se apilaban por los patios de la escuela a jugar a las escondidas. Hoy Pablo le toca convertirse en padre, esposo y profesor de sus hijos. Pablo, con el cariño de padre a hijo, se reúne en la hora del desayuno a conversar con sus hijos, con Said, René, Aisha y su esposa Maciel. Se habla de todos los temas que conmocionan al mundo, como la muerte de Juan Pueblo, las guerras en el mundo disque civilizado e idiotizado, animalizado a la vez. La paz es una utopía entre las naciones que sufren del mismo mal, sus ejércitos y las armas. Nadie habla de paz, están preparados para la guerra, el juego y la vida por muerte entre seres humanos con pensamiento distinto. René es el niño que más pregunta y don Pablo, su padre, con una paciencia y amor paternal responde las preguntas de su hijo René.
René pregunta, el porqué de las guerras? ¿Por qué las miserias del mundo? ¿Por qué asesinaron a Juan Pueblo? Pablo, como un padre entrado en años, se da modos en contestar cada pregunta. Lo más importante es aprender de una mente sabia. Siempre existieron conflictos en el mundo, contesta don Pablo. Las epidemias le han ganado la guerra al mundo. Ya no hay libertad. Ya no puedes viajar por lugares recónditos hermosos de los parajes naturales del mundo, porque existen conflictos entre los hombres, la división de los países, territorios y tierras, idiomas y gentes que se aferran a su verdad, la salud, los problemas ambientales en la población del mundo. Aparecen pestes que enferman a la población del mundo. Los líderes, tiranos, tienen problemas muy grandes, difíciles de solucionar, como perpetuarse en el poder, mentir, asesinar a los rebeldes y críticos de su pueblo, y gobernar para los ignorantes de mente, pero sabios de corazón. Hay muertes, pestes, hambres en el mundo que conducen a la muerte de los seres humanos. Se llevan a los niños, los jóvenes, a las mujeres. Todos los seres humanos mueren de pestes. Las guerras han llegado por doquier. Mueren miles de gentes en el mundo. Said, René y Aisha escuchan detenidamente todas las afirmaciones de su padre. Pablo, acompañado siempre de su esposa Maciel. Aquella mañana Pablo, después de sembrar los alimentos en aquellos hermosos campos verdes, era una mañana soleada, donde los niños aprendían de su padre, aprendían del esposo y aprendían del profesor que encarnaba a Pablo. En aquel hogar, porque ya en el año 2049 ya no existían profesores en las aulas. Los profesores de los niños estaban dentro del hogar construido con amor. Ya no había en quién confiar a esas criaturas inocentes, vulnerables ante la vida. Pablo prefirió hacer de su hogar la escuela, la escuelita donde los niños que eran legítimos hijos de Pablo escuchaban con atención cada mañana los consejos sabios de su padre. Con el tiempo llegó a los oídos del comisario del pueblo que en casa de don Pablo había reuniones familiares de enseñanza de todas las artes y oficios de vivir bien en un mundo lleno de codicia, lleno de miseria, lleno de tiranos, lleno de males, un mundo lleno de maldad. Don Fernando, el comisario del pueblo, llegó aquella mañana, intrigado por la noticia que en casa de don Pablo se aprendía las lecciones de la vida. Don Pablo lo recibe con cortesía al comisario del pueblo, que resultó ser el hijo de don Fermín, el terrateniente de hace más de 50 años del pueblo de Tixán. Años atrás, cuando ocurrió la muerte de Juan Pueblo, don Fernando, encantado de escuchar atentamente los consejos de Pablo, hace una sugerencia que a él como autoridad del pueblo le encantaría no solamente que las charlas, la cátedra, sea escuchada por sus hijos, y sería importante invitar a todos los niños del pueblo a aquel bonito discurso de la mañana. Don Pablo sabiamente asiente y mueve la cabeza en sentido de aprobación. Dice sí, y en aquella mañana inolvidable, donde estuvieron presentes los niños y los padres y mujeres del pueblo, don Pablo, el anciano del pueblo, se posa frente a la gente, que sentada en troncos de madera, sentada en bordillos de tierra, atentos a escuchar las historias del anciano, que un día, como niño bueno, escuchó los sabios consejos del profesor Guillermo,
que había muerto de la pena con aquel sentimiento de impotencia, de ver cómo aquellos tiempos asesinaron al mejor ser humano, su alumno, su amigo, era Juan Pueblo. Pablo, aquella mañana tiene un saludo fraternal para los niños y la gente del pueblo que concurrieron esa cálida mañana a su casa. Buenos días, niños, dice don Pablo, y gentes presentes. Esta mañana voy a pedirles que escuchen con atención mis consejos. Primero a mis hijos, a ustedes y a toda la gente. Y mis hijos están aquí, Said, René, Aisha, mi esposa Maciel. Me gustaría que los avatares y caminos de la vida, cuando comiencen a caminar por el mundo, ustedes sean sembradores de la semilla de la vida, en los campos verdes de la tierra, del hermoso Ecuador y del mundo. Estos deben ser sembrados por los niños, por los jóvenes, agricultores, soñadores como ustedes, que siembren esperanza con los frutos de la tierra, para que la gente tenga un pedazo de pan en su boca y compartan con las gentes en el mundo, y les den de comer a las gentes, sin importar raza, ni credo, ni religión. Porque donde se siembra una semilla está Dios, con el fruto de la tierra convertido en pan para los hombres, los niños, los ancianos, las mujeres, y todo aquel que sienta hambre y busque qué comer. Aisha, que sea enfermera para sanar al mundo de las pestes que en el mundo están, con tales virtudes. Maciel, se habla de todos los temas que conmocionan al mundo, como la muerte de Juan Pueblo. Las guerras en el mundo disque civilizado, idiotizado, animalizado a la vez. La paz es una utopía entre las naciones que sufren del mismo mal, sus ejércitos y las armas. Habla de paz, están preparados para la guerra, el juego y la vida por la muerte entre los seres humanos con pensamiento distinto. René es el niño que más pregunta, y don Pablo, su padre, con una paciencia y un amor paternal, responde las preguntas de su hijo René. Pregunta que el porqué de las guerras, por qué las miserias del mundo, por qué asesinaron a Juan Pueblo. Pablo, como un padre entrado en años, se da modos en contestar cada pregunta. Lo más importante es aprender de una mente sabia. Siempre existieron con los conflictos en el mundo, contesta don Pablo. Las epidemias le han ganado la guerra al mundo. Ya no hay libertad. No puedes viajar por lugares recónditos, hermosos de los parajes naturales del mundo, porque existen conflictos entre los hombres. La división de países, territorios y tierras, idiomas y gentes que se aferran a su verdad, la salud, los problemas ambientales en la población del mundo. Aparecen pestes que enferman a la población del mundo. Los líderes tiranos tienen problemas muy grandes, difíciles de solucionar, como perpetuarse en el poder, mentir, asesinar a los rebeldes y críticos de su pueblo, y gobernar para los ignorantes de mente, pero sabios de corazón. Hay muertes, pestes, hambrunas en el mundo que conducen a la muerte de los seres humanos. Se llevan a los niños, los jóvenes, a las mujeres. Todos los seres humanos mueren de pestes. Las guerras han llegado por doquier. Mueren miles de gentes en el mundo. Said, René y Aisha escuchan detenidamente todas las afirmaciones de su padre Pablo, acompañado siempre de su esposa Maciel. Aquella mañana, Pablo, después de sembrar los alimentos en aquellos hermosos campos verdes, era una mañana soleada, donde los niños aprendían de su padre, aprendían del esposo y aprendían del profesor, que encarnaba Pablo. En aquel hogar,
porque ya en el 2049 ya no existían profesores en las aulas. Los profesores de los niños estaban dentro del hogar construido con amor. Ya no había en quien confiar, en esas criaturas inocentes, vulnerables ante la vida. Pablo prefirió hacer de su hogar la escuela, donde los niños que eran legítimos hijos de Pablo escuchaban con atención cada mañana los consejos sabios de su padre. Con el tiempo llegó a los oídos del comisario del pueblo que en casa de don Pablo había reuniones familiares de enseñanza de todas las artes y oficios. Bien, en un mundo lleno de codicia, lleno de miseria, lleno de tiranos, lleno de males, un mundo lleno de maldad. Don Fernando, el comisario del pueblo, llegó aquella mañana intrigado por la noticia que en casa de don Pablo se aprendía las lecciones de la vida. Don Pablo lo recibe con cortesía al comisario del pueblo, que resultó ser el hijo de don Fermín, el terrateniente de hace más de 50 años del pueblo de Tixán. Años atrás, cuando ocurrió la muerte de Juan Pueblo, don Fernando, encantado de escuchar atentamente los consejos de don Pablo, hace una sugerencia, que a él, como autoridad del pueblo, le encantaría no solamente que las charlas, la cátedra sea escuchada por sus hijos, y sería importante invitar a todos los niños del pueblo a aquel bonito discurso de la mañana. Don Pablo sabiamente asiente y mueve la cabeza en sentido de aprobación. Dice sí, y en aquella mañana inolvidable, donde estuvieron presentes los niños, los padres y mujeres del pueblo, don Pablo, el anciano del pueblo, se posa al frente de la gente, que sentada en troncos de madera, sentada en bordillos de tierra, atentos a escuchar las historias del anciano, que un día, como niño bueno, escuchó los sabios consejos del profesor Guillermo, que había muerto de la pena con aquel sentimiento de impotencia, de ver cómo aquellos tiempos asesinaron al mejor ser humano, su alumno, su amigo. Era Juan Pueblo. Pablo aquella mañana tiene un saludo fraternal para los niños y la gente del pueblo, que concurrieron esa cálida mañana a su casa. Buenos días, niños y gentes presentes. Esta mañana voy a pedirles que escuchen con atención mis consejos. Primero a mis hijos, a ustedes y a toda la gente. Mis hijos están aquí, Said, René, Aisha, mi esposa Maciel. Me gustaría que en los avatares y caminos de la vida, y cuando comiencen a caminar por el mundo, ustedes sean las semillas de la vida en los campos verdes de la tierra del hermoso Ecuador y del mundo. Estos deben ser sembrados por los niños, por los jóvenes, por los agricultores soñadores como ustedes, que siembran esperanza con los frutos de la tierra, para que la gente tenga un pedazo de pan en su boca y compartan con las gentes en el mundo, y les den de comer a las gentes, sin importar la raza, ni credo, ni religión, porque donde se siembra una semilla está Dios, con el fruto de la tierra convertido en pan para los hombres, los niños, los ancianos, las mujeres, y todo aquel que sienta hambre y busque qué comer. Aisha, que sea enfermera para sanar al mundo de las pestes que en el mundo están. Con tales virtudes y sabias enseñanzas de su padre, y toma la decisión de convertirse en reciclador de sueños. Said comienza a recorrer el mundo donde había existido las guerras, y con sus manos y con la ayuda de la gente comienza a juntar toda la chatarra de vehículos y restos de tanques y armas que se encontraban a su paso, frente a unas osamentas de soldados caídos en aquellos combates que a la intemperie del paisaje, las aves de carroña
devoraron su carne, y otros soldados yacían enterrados en fosas comunes. Otros tenían una cruz de madera con el nombre de soldado caído en combate en esos campos. Eran muchas toneladas de armas, tanques, aviones y metales recogidos de aquellos campos convertidos en chatarra. Said pidió ayuda de la gente de la ciudad y comenzaron a juntar la chatarra de las ciudades y pueblos que habían estado en guerras sangrientas, dejando armas, municiones, tanques, restos de aviones caídos en aquellos campos. Said, conjuntamente con el pueblo de aquella ciudad, tomaron cada fierro retorcido, que algún día fue una arma, y lo apilaron en un campo cerca de la ciudad. Fueron llevadas aquellas armas a una fábrica de fundición. Eran cientos de toneladas de vehículos de combate, aviones, tanques de guerra, fusiles. Eran armas que los tiranos habían utilizado para exterminar a los soldados y sus pueblos por una supuesta verdad. Said y otros jóvenes de su pueblo entendieron que su misión era reciclar el planeta de los malditos intereses de los tiranos, que habían convertido al mundo en un basurero de armas metálicas, químicas, bacteriológicas y atómicas, y guerras por doquier. En la fábrica de reciclaje se observan los hierros retorcidos de lo que algún día fueron los aviones para la guerra. Los vehículos de combate, las armas, los fusiles, eran introducidos en unos hornos gigantescos que tenían mucho calor, y cada metal basura de la guerra, que un día fue una arma, se diluía con las altísimas temperaturas de aquellos hornos para su fundición en cada ciudad que Said llegaba. Le esperaban cientos de miles de jóvenes que, provistos de toda herramienta, recogían y conducían esa chatarra de las malditas guerras a las fundidoras de la ciudad. En aquellos días, Said, en aquella ciudad llamada Jerusalén, Said recibió la visita de un hombre que hacía de líder de un país extranjero. Aquel hombre preguntó a Said: ¿cuál es el trato que se va a dar a toda esa chatarra fundida que se encontró en aquellas ciudades del mundo? A lo que Said respondió que con la chatarra producida por los tiranos, por los miserables, por las mentes animales, por las fábricas de armas de los países llamados del primer mundo, que pueden existir en las ciudades que fabricaron aquellas armas que sirvieron para la guerra y para matar seres humanos, para destruir la vida, él recogerá hasta el último metal de aquellas armas encontradas en las ciudades, víctimas de la guerra, que mata a niños, mujeres, ancianos. Ese maldito metal que cegó miles de vidas inocentes de alguna parte del mundo, se lo fundirá con esos hierros retorcidos de las armas, los aviones que yacen en aquellos campos. Él y los cientos de jóvenes por la paz del mundo convertirán en todas las ciudades del mundo los monumentos de la paz y no la guerra de las naciones, en un mundo del nunca jamás, porque Said entendió que la destrucción de las naciones es la guerra, la destrucción de las naciones son los tiranos, la destrucción de las naciones es la ambición, la codicia de los millonarios, del capitalismo y socialismo rapaz. Todos son tiranos que por el dinero pueden fabricar armas para matar seres humanos, que son el silencio de los inocentes, víctimas de la guerra, víctimas del odio y la opresión hacia los más débiles. Said encabezó una de las más inteligentes luchas populares de la humanidad en contra de las armas del mundo. Las movilizaciones de Said motivaron a cientos de miles de seres humanos a manifestarse en las ciudades y países de todo el mundo, con revueltas pacíficas en todo el mundo y en contra de los tiranos.
Las guerras y las armas motivaron a que se movilicen las masas sociales en contra del negocio de las armas y los tiranos que matan a seres humanos, matan a la gente y destruyen la vida del planeta y la naturaleza donde se genera la vida. Said y los millones de gentes en las calles, ciudades y pueblos del mundo obligaron a los tiranos del mundo a cerrar definitivamente los centros y bases de desarrollo nuclear en el mundo. El cierre por completo de la fabricación de misiles nucleares de largo alcance, las armas de destrucción masiva y armas bacteriológicas fueron abortadas y obligados a cerrar sus centros operativos de todos los países en todo el mundo, para crear un territorio del nunca jamás, de litigios de guerras en el mundo. Obligaron a cerrarlos en todo el mundo. Se dio la noticia que Said, el hijo de don Pablo, era uno de los jóvenes rebeldes y soñadores que consiguieron cerrar y clausurar el negocio de las armas metálicas como fusiles, tanques, aviones, barcos, buques y submarinos construidos para la guerra. Las armas químicas, las armas bacteriológicas en el mundo, con miles de jóvenes, niños y mujeres, ancianos y trabajadores del mundo en las calles de cada país. Se hicieron levantamientos de miles de gentes luchando por la vida de los seres humanos, por la vida del planeta, lo que no hizo ni la diplomacia mundial, ni los gobiernos de los países del mundo, ni los tiranos, lo hizo Said, el hijo de don Pablo, el amigo incondicional de Juan Pueblo. Aquella mañana soleada, don Pablo ve llegar a cientos de niños a su casa, a su hogar, la escuela de sus hijos y los transeúntes como el comisario del pueblo. Cientos de niños, mujeres y trabajadores que acaloradamente levantan la mano y sus banderitas blancas en sinónimo de paz para el mundo y las naciones. Y repetían incansablemente los niños y jóvenes que quieren ser como Said, el hijo de don Pablo, que limpió al mundo de tanta basura que existe en el mundo, dejada por las armas metálicas, químicas, bacteriológicas o atómicas, que en cuestión de días pueden terminar con la vida del planeta, por orden de los tiranos. La noticia llega a todos los niños y jóvenes del mundo. Todos quieren ser como Said, un constructor de la vida y pensamiento, un constructor de la vida y la paz y el amor entre la humanidad y la gente, que había recogido la basura del mundo y creó con esos desechos grandes monumentos en las grandes ciudades del mundo. Y presionó masivamente a los tiranos del mundo a tener una cultura de paz y no la guerra entre los pueblos y naciones del mundo y la humanidad, que ha creado fronteras en la tierra y los mares, en el cielo y el corazón de los hombres. Bueno, maravilloso saber que Said, después de escuchar los sabios consejos de su padre, Said lo que se convirtió es en un chatarrero, que ayudó a recoger toda la basura dejada por las guerras en el mundo. Y siempre soñó en un mundo de paz, de amor, de justicia, de verdad. Gracias. Espero que les haya gustado. Chao, gracias.